viéndome, sí. Buenas noches, Mercedes. Estábamos terminando de concretar una charla respecto al tema de la nacionalidad, que ha cambiado todo. Estamos al aire en Radar de Noticias TV. Este viernes 25 de abril, como han visto, tuvimos un comienzo diferente. Ya tenemos en nuestros estudios el invitado, concejal de la Unión Cívica Radical, Daniel Ibaldis, a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? Gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa y en la casa. Ya, Sí. En la casa de Mercedes ya. ¿Cómo? La casa de Pinocho. Todos cuentan hasta 8. Sí, pasame el link, así lo paso. Bueno, vamos a pasarlo. Vamos a empezar suavecito, pero dos cosas a la vez no podemos hacer, somos hombres. Vamos a empezar suavecito. Contame un poquito cuáles fueron tus impresiones respecto a la sesión, a la última sesión del Consejo Deliberante, en el tratamiento de la controvertida modificación de la ordenanza respecto al destino de los fondos para la creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en Gobla. La impresión luego del resultado final no sería la deseada, ¿no? O al menos no era la esperada, teniendo en cuenta que nosotros habíamos presentado un proyecto superador, ¿no? A ver, si querés hacemos como una cronología de lo que vivimos nosotros como bloque de la Unión Cívica Radical a partir de este proyecto. Nosotros tomamos contacto con la orden del día a partir del viernes, media mañana. Normalmente lo hacemos el día jueves, pero bueno, había sido la semana del paro de 36 horas, claro, lo cual era entendible que los tiempos se iban a atrasar. Y aparece este proyecto al final de la orden del día, el último. Bueno, lo leemos detenidamente, un poco ahí con Betty Laporta y Débora Lacasa, los concejales, comprobamos el bloque. Después yo a las 12 ya me tenía que ir a mi trabajo y ahí me pongo en contacto con el presidente de bomberos, a quien conozco, tengo el gusto de conocer, pero lo llamaba por este tema, más que nada. Entonces la pregunta era, si el proyecto hablaba de la modificación para la posibilidad de hacer un subsidio de algo así de $50.000, la pregunta que yo hacía era, con esa plata, ¿qué capacidad iban a tener ellos en el deseo, la necesidad de resolver esto del destacamento tan pedido, tan solicitado y hasta tan necesitado en lo que es Agote Gobla, por el radio que iba a tener, ¿no? Ya se ha hablado, incluso lo he escuchado en tu programa también, todo el alcance que iba a tener el destacamento ahí. La respuesta es, Bomberos no cuenta más que con lo cotidiano, lo del día a día, así que si eso iba a alcanzar para llevar adelante el 40% de la obra, ¿qué pasaba con el resto? Bueno, el resto podía pasar que demore muchísimo tiempo porque no contaban con esos recursos. ¿Dónde decimos que el proyecto nuestro era superador? Porque perdón, entonces... te corto un segundo. Gracias, Ale, por estar mirándonos del otro lado. Nos manda un gran saludo a Alejandro Amado. No sé si te acordás de Ale. Claro. Gran compañero en nuestro paso por la... Anda, ¿por dónde está anda? en Centroamérica. No sé si... no quiero decir el país porque no me acuerdo exactamente dónde está, si es Puerto Rico, por ahí. Bueno, un abrazo. Pero un abrazo grande y gracias por mirarnos. Sí, la verdad, muy buenos momentos compartidos en aquellas épocas de la militancia política en Unidad y Lealtad. Así es, después no lo vi nunca más. Y no, viene, creo una vez por año creo que viene. Pero bueno, es muy difícil porque viene muy poco tiempo y lógicamente con agendas totalmente... Bueno, siguiendo con este hilo conductor de todo lo que fue la cronología de tratar este proyecto que requería, después vamos a llegar a nuestro pedido del pase a comisión. Bueno, ¿por qué decimos que es un proyecto superador? Porque
Nosotros estábamos convencidos que si el dinero estaba, porque el dinero está, actualmente está, bueno, vayamos con los recursos necesarios para la totalidad de la obra. Porque si la obra es necesaria hacerla, sí. Lo antes posible, y sí. Cada minuto que se demora ante un inconveniente de esta naturaleza, las pérdidas son irreparables. Hablando de vidas y hablando de lo material. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, vamos con esta postura. Vamos a la labor parlamentaria, ya en el medio, el sábado, en el acto de Malvinas, ahí en la rotonda de Avenida 12, acceso Manuel San Martín, nos encontramos con los concejales de la Libertad Avanza, que ellos también ya se habían comunicado con la gente de bomberos y le habían dicho que nosotros también lo habíamos hecho y que habíamos tirado esa idea. Así que, bueno, vamos en conjunto a trabajar con esto. Y así fuimos a la labor parlamentaria. Y en la labor parlamentaria donde nos encontramos, para que la gente por ahí sepa, porque quizás no se entiende de qué se trata, nos encontramos los jefes de bloque de las fuerzas políticas para, de alguna manera, coordinar lo que va a ser la sesión que iba a ser ese día a la noche. La propuesta del bloque de la Unión Cívica Radical, de entrada fue, llevemos el proyecto a comisión. ¿Por qué a comisión? Y después lo dijimos en la sesión. Porque además, debo decir que cuando nosotros propusimos esto, no fue acompañado por ninguno de los bloques. Ni de Unión por la Patria, ni de los bloques ahora que conforman la Libertad Avanza. Sí, las dos libertades. Sí. Y el PRO. El PRO y la coalición cívica. ¿Por qué nosotros consideramos necesario el pase a comisión? Cada proyecto que entra al Consejo, ¿sí?, muchas veces se puede trabajar sobre tabla y cuando requiere un tratamiento más minucioso, más sostenido, que requiere de por ahí la convocatoria, como era nuestra idea, a distintos actores que van de alguna manera a formar parte del proyecto, nosotros consideramos que esa era la mejor vía. Bueno, nunca hablaron con el Ejecutivo sobre este tema, siempre en el ámbito legislativo. Siempre en el ámbito legislativo, sí. Imagino que el Ejecutivo ha hablado con los concejales de Unión por la Patria. No, pero digo, porque nosotros por ahí la conversación con el Ejecutivo se podría haber sabido cuál era la urgencia para el tratamiento. El pase a comisión tenía que ver con eso. Cuando uno habla de los distintos actores, imagino, planeamiento, legislación, Hacienda, y un rol fundamental que estuvo ausente y que estuvo ausente en toda la sesión es la palabra de bomberos. Yo lo dije en su momento, miren, estamos hablando acá 2 o 3 horas y no le dimos, porque tampoco se puede, porque el reglamento tampoco lo permite, que alguien de las personas más interesadas y que además con todo el conocimiento, no solo me refiero al conocimiento de las necesidades que tienen. Me quedó algo en el tintero. En la conversación que vos tuviste con el jefe del cuerpo de bomberos, dijiste que te había manifestado que no tenían la totalidad del dinero. ¿Quiere decir que con esos $50.000 que va a disponer el Ejecutivo no alcanza para la finalización del...? No, alcanza para el 40% de la obra. ¿Y el otro 60%? Será cuestión de tiempo y voluntades que quizás lleguen, pero no, Bomberos hace un esfuerzo enorme en el día a día para llevar adelante lo que tiene que ver con el día a día. Después están imposibilitados de avanzar ellos con recursos, el otro 50 o 60%. Es por eso que nosotros hacíamos esta propuesta. El Cuerpo de Bomberos nos había presentado una nota el día lunes a la mañana, creo que fue, respecto a manifestar su pensamiento respecto a esta propuesta. Sí, que constaba en el expediente. No, en lo que constaba en el expediente era lo que había pasado mucho tiempo antes.
de haber hablado con el Ejecutivo y ponerse de acuerdo a ver cuánto podía poner el Ejecutivo. Quizás hasta los bomberos no sabían que estaba todo ese dinero. La verdad que ese dato yo lo desconozco. Ahora que el Ejecutivo le diga, bueno, yo puedo aportar esto, y sí, siempre viene bien. Cuando no tenés nada, así sea el 10% o el 20%. ¿En cuánto se calcula la obra? 150.000, 160.000 dólares para tener terminado todo el destacamento. ¿Y había disponible? Con la modificación, Sí. 50.000. No. De donde salieron los 50.000, 524.000. Pero además de esos 524.000. ¿Y por qué nadie pidió que se le dé la totalidad? Y nosotros lo pedimos. ¿A ustedes lo piden? Claro. Bien. Nosotros lo pedimos en la sesión. No quedó claro eso. Claro. Pero no quedó claro en la sesión. Porque yo estaba. Y en ningún momento me quedó claro de que. Bueno, cuando pido la palabra, digo que lo nuestro es un proyecto superador. Está bien, pero fue muy larga la sesión y se perdió mucho de lo que se dijo, se perdió. Por eso yo te digo que a mí no me quedó en la cabeza que ustedes hayan pedido que se le otorgue el total de la. Sí, porque empezó la discusión de que porcentaje sí, porcentaje no, que el 40%, que el 60%, y se hizo una ensalada, y ahí convengamos que la atención también. Sí, puede haber pasado, pero no, creo que otra fuerza política también lo ha manifestado en cuanto a no solo los porcentajes, sino las cifras. Pero déjame decir, Fabi, que de esos 524.000, que es de la cuenta que quedó de AgroEnergy, solo se iban a utilizar 22.000, porque el resto, el municipio a través de otra venta ya tiene esa plata. Con esto quiero decir que ni siquiera los 50.000 dólares iban a salir de esa cuenta. Por lo cual, haciendo la matemática, al gobierno le iba a quedar, o le va a quedar, ya de hecho le queda, si es que, todavía no lo han hecho, pero si es que le van a dar ese dinero, bueno, 502.000 dólares. ¿Sí? Para hacer un uso distinto. O sea que al menos solamente 22.000 dólares van para bomberos, el resto queda para utilizarlo en infraestructura social y productiva y social. O social. Ahí está esa pequeña modificación. Sí, pero está la palabra infraestructura adelante, que es lo que charlábamos el lunes, porque el lunes nosotros hicimos un programa especial, porque a mí me interesa este tema fundamentalmente, no solamente por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, sino por el hecho de que me parece relevante que la comunidad sepa los destinos de este dinero, y los concejales presentes que estuvieron en el programa, tanto Andrea Bossini como Julián Insaguarat, hacían hincapié en que la ordenanza manifiesta claramente que es infraestructura, que con la palabra infraestructura se zanja esa queja, digamos, por llamarlo de alguna manera, que tenía uno de los bloques sobre la utilización política de los fondos. Bueno, a ver, estamos dentro del mundo de la política y todo siempre o por lo general se hace una utilización política, que puede ser bien vista o puede no ser bien vista. Le puede caber esto de la visión solo de la política ya en términos políticos, sino la política como herramienta, ¿no? Las bibliotecas, como se decía en el programa la otra vez, la ley, por lo general, da lugar a distintas visiones. Y bueno, en el Consejo quedó expresado eso. Ahora, estamos hablando de más de 500.000 dólares. Más de $500.000. Es un montonazo de plata. No requería de un tratamiento más adecuado, con todo el tiempo necesario. Digo, no que duerma en la comisión, porque la comisión trabajamos muy bien, estamos todas las fuerzas políticas. Yo te hago una pregunta que también se la hice el otro día. Perdóname, Fabi, incluso proyectos que hemos presentado nosotros, la intención de que pase a comisión tiene que ser esa, ¿no? La posibilidad de sacar el mejor proyecto. Retocado,
trabajado de diferentes aristas y generalmente se da eso. A nosotros nos pareció que había como una necesidad de que el proyecto salga sí o sí. Y ellos sabían que tenía, porque tienen las manos, y si tienen las manos también debemos decir, es porque han logrado captar una cantidad de votos en la sociedad que le permite eso. No quiero ponerlo en discusión. El libre juego de la democracia. Así es. Entonces, bueno, ¿quieren hacerlo así? Háganlo así. Pero nosotros también entramos a jugar este juego que decís vos de la democracia, que nos permite, y está más que bien, en la idea siempre de mejorar un poquito la calidad de vida de los vecinos, y en esto claro que lo sería, ¿no? Tener un destacamento en Agote sería, ante situaciones como las que decíamos, no deseadas, tener la posibilidad de la asistencia casi inmediata. Bueno, no tuvimos ese eco, no tuvimos la posibilidad de trabajarlo, y insisto en esto, en la comisión hubiesen tenido la posibilidad de estar los bomberos, ¿no? Te hago una pregunta que también se las hice el lunes a los concejales que nos visitaron. ¿Tenía sentido ir a una comisión cuando las dos posturas mayoritarias, porque ustedes quedaban en franca minoría, quedaban como tercera minoría, la primera minoría la tiene Unión por la Patria, que tenía su postura bien clara de que quería la aprobación sin que se toque una sola letra del proyecto? La segunda postura, por cantidad de votos, era la de las libertades y el PRO y la coalición. Bueno, y ustedes que querían que pasara a comisión. ¿Tenía en este marco de posturas intransigentes, tenía sentido la comisión? Bueno, uno lo propone. Para mí sí. No, desde el análisis, o sea, sabiendo que las dos posturas eran porque además, intransigentes. Además, dentro de lo que fue todo el trabajo que se hizo en la sesión, al final sí, las otras fuerzas estaban de acuerdo. Incluso hay una fuerza política que, al menos, tomémonos un cuarto intermedio para hablarlo. Y tampoco. Por eso digo. Y sí, uno va al recinto, ¿sí? Generalmente con la posibilidad de que cada proyecto que uno presenta, como no tiene la cantidad de votos necesarios, pueda ser aprobado o no puede tener éxito. Y en muchos de ellos, digo, el pase a comisión. Bueno, me entran mensajes por el chat privado, me dicen, ya que pidieron comisión, ¿no era más coherente abstenerse y no rechazar en la votación final? ¿Se sabe realmente si Bomberos pidió la totalidad del 100% de la obra? Porque el expediente fue trabajado durante mucho tiempo por toda la comunidad de Mercedes. Bueno, no sé, quizá el que manda el mensaje debe tener muchos datos o no. Sí, ciertas dudas, que muchas las tenemos nosotros también. Bueno, a ver, haber acompañado también era decir, bueno, nosotros acompañamos que vos le des una ínfima parte a los bomberos y después te quedes con todo ese dinero. Porque se lo queda el Ejecutivo. Después le da el uso de acuerdo a lo que dice la ordenanza o no, pero se lo queda. Hasta la modificación de la ordenanza no podía quedarse con esos recursos. Hoy los tiene. Entonces, nosotros no estábamos de acuerdo que se quede con esa cantidad de dinero. Entonces, por eso lo aprobamos, no lo rechazamos. Pero nosotros hicimos todo lo posible para que los bomberos, si la necesidad, y volvemos a insistir, está y los recursos están, bueno, vayamos a la conclusión de la obra. No se dio por esto, porque el oficialismo tiene la mayoría, no quiso pasar a comisión, no quiso ni siquiera un cuarto intermedio, se llamó a votación y el resultado es el que todos nos conocemos, que vos bien, o la persona que envía el mensaje lo refleja, ¿no? Ha salido aprobado por los concejales de Unión por la Patria. En esa postura y respecto al voto, ¿por qué votaron en contra y no se abstuvieron si ustedes estaban de acuerdo con el proyecto? ¿O no estaban de acuerdo con el proyecto? No estábamos de acuerdo con el proyecto. Por eso presentamos uno nosotros. Ah, bien.
No, pues es otra de las cosas que no quedó clara. Bueno, sí, a algunas personas sí le quedó clara. Porque yo Sí, veo que a ustedes les quedó claro porque presentaron el proyecto. Pero yo te digo como observador no, bueno, independiente pero no, pero del lo que total de digo, la sesión. lo que digo, Vuelvo a Javier, repetir, que muy larga. con otros observadores, bueno, parece que la postura nuestra ha quedado clara también. Por eso digo, yo respeto tu observación, pero también debo decir, porque esto generó, ¿no? A lo largo de toda la semana se ha hablado de Bueno, fue este lo que tema. me motivó a mí a invitarte. Bueno, Y por a esto. Débora también, que después por un problema, por una cuestión de orden personal no pudo estar presente. Sí, claro, porque nosotros teníamos la intención, primero, de hablar de este tema y de hablar de todos los temas que sean necesarios, que le importan a la gente. Y creo que tener la posibilidad siempre está bueno. Eh, pero bueno, porque mucha gente también nos dice a nosotros, pero al final no, y no pudimos. Claro. Hicimos todo lo posible. No pudimos. Bueno, siempre decimos, ahora pronto va a haber elecciones y uno alienta que Te metiste el solito ahí. resultado... Yo no pregunté nada, te metiste solito No, y ahora me obligaba a que te pregunte. pero vamos, tranquilamente. Vos nombraste la. Bueno, vamos a terminar con el tema bombero primero. El próximo lunes hay sesión ordinaria nuevamente, Ujú. la última del mes. Hay varios proyectos en danza, entre ellos uno de ustedes que piden, explícame bien exactamente qué es lo que piden, pero es como una especie de monitoreo de los fondos. Sí, en realidad, más que el monitoreo, lo que nosotros pedimos es, como esto fue tratado de suma urgencia, porque tenía que salir o salir, y de hecho salió, con ese beneficio que digo ahora, que el gobierno tiene ahora la posibilidad de utilizar esos recursos, nosotros decimos, bueno, en pocas palabras, que nos digan qué van a hacer con esa plata. ¿No? Porque cuando vos manifestás cierto apuro, cierta urgencia para cortar con esos dinero, es porque evidentemente hay un plan para llevarlo a cabo en relación a la utilización de esos recursos. Lo que nosotros pedimos simplemente es eso. Bueno, ya tienen los recursos. ¿Qué van a hacer con esos recursos? ¿Sí? El modelo Y que después presentan es un pedido de comunicación, sí, un pedido de informe. un pedido de informe. Sí. ¿Qué peso legal o formal administrativo tiene la respuesta que le da el Ejecutivo? Bueno, el Ejecutivo varias veces hemos pedido informe, no ha acusado recibo y no ha dado respuesta, digamos. Lo cual me parece una falta de respeto. ¿Y no se puede hacer nada con eso? Porque esto que se dice, la intromisión de los poderes, que nosotros no hacemos eso, por más que se nos han Sí, calificado pero es así. una de las prerrogativas del Consejo Deliberante, pedir informes y supervisar Claro. el accionar del Y la obligación del Ejecutivo de responder a esos pedidos de Sí. informes. Bueno, Pero por eso te preguntaba, en ¿no se puede hacer varias nada oportunidades. cuando no te contestan? Y un pronto despacho, sí, se puede hacer. De hecho, un concejal en la última sesión pidió un pronto despacho de un pedido de informe en julio, o sea, pronto casi a cumplir un año, que tiene que ver con los contratos de alquiler que tiene el municipio en distintos lados de la ciudad. ¿Sabemos? ¿No sabemos? ¿Se llevan adelante? ¿Cómo los contratos? Bueno, hoy por hoy, te diría, de julio a ahora, saquemos la cuenta, son 9 meses seguramente, 8, 9, 10 meses, no sé, es un largo tiempo. Bueno, todavía no ha contestado. Y así podría citar otros también, ¿no? O cosas que han salido con el voto unánime y el Ejecutivo no ha dado respuesta. Así que bueno, vaya, no es por ahí, pasible de vaya sanción. por ahí este programa, que seguramente, porque lo ve mucha gente vinculada a la política, bueno, un llamado a la reflexión al Poder Ejecutivo para que dé Dejando de respuesta lado a quién ejerza, qué color político, qué fuerza política ejerza el Poder Ejecutivo de la municipalidad, yo espero en lo personal que siga la misma corriente, pero más allá de eso, desde el legislativo, ¿hay alguna herramienta, ya sea sancionatoria o de algún tipo, como para presionar al Ejecutivo de respuesta, sea cual fuera el tema que se le solicita? Sí, en una instancia por ahí más
más difícil llevar a cabo y que tendría mucho que ver con lo mediático y lo político, y sería citar al intendente, ¿no? Para que dé explicaciones ante 1, 2 o 3 situaciones bien marcadas. No está en la órbita nuestra. Y eso al se menos debe por votar en ahora. el seno del... Sí. Pero bueno, no. Nosotros apelamos a eso, al sentido común. Uno imagina que el Ejecutivo tiene montones de cosas por hacer, pero también obligaciones a las cuales se debe atener y debe dar respuesta. Y una de esas es a las indicaciones que el Poder Ejecutivo emana, ¿no? Así Sí, que, sí. Después creo que hay por lo que estuve mirando en el orden del día, hay un proyecto de La Libertad Avanza de vaya a saber qué ciudad, porque dice, Polachi dijo que son de Chivilcoy el otro día. Hasta se desconoció como mercedino. No sé qué hace en el Consejo Deliberante, si es parte de La Libertad Avanza de Chivilcoy, pero bueno, es otra de las incoherencias de Polachi, ¿no? A la que nos tiene acostumbrados. Van a presentar un proyecto justamente con este destino, de que mensualmente el Ejecutivo no sé qué peso tiene legislativamente un proyecto de esa naturaleza, de que el Ejecutivo mensualmente le pase un reporte de qué están haciendo con la cuenta. sí, a ver, uno de alguna manera puede controlar mediante mecanismos que existen para ir teniendo ese monitoreo, pero dado que esta es una cuenta especial, sí, quizás puede ser bienvenido un proyecto de esa naturaleza. Después, que tenga ¿Pero tiene carácter asidero de o que ordenanza? ¿Tiene carácter ¿no? de ordenanza o de pedido de informe? No, pedido informe, proyecto de resolución que pide esto, ¿no? Pero también, porque esto hay que decirlo, nosotros tenemos como concejales la posibilidad de acceder a la información de los movimientos que va Sí, sí, teniendo lógicamente. No solamente de el esta cuenta, municipio sino de con cualquier Hacienda. otra cuenta del Departamento Eh, Ejecutivo. Pero bueno, es un tema generó muchísimas polémicas. Yo creo que el final feliz, si se quiere, hubiese sido ir por la propuesta nuestra, que era enviar a bomberos los recursos para la totalidad de la obra. Y ahí ya está, porque los recursos están. Entonces, como el Ejecutivo decidió que no y solo va a dar una parte ínfima, nosotros consideramos que esa enorme cantidad de dinero que le queda disponible ya debe tener un programa por el cual se van a hacer de esos recursos. Es ahí que nace el proyecto nuestro, ¿no? ¿Cómo ustedes hicieron algún pedido de informe? Porque se comentaba de que se va a terminar la obra de Acceso Sur, por la que vinimos recién. Nosotros presentamos en la última sesión 2 proyectos, los 2 vinculados al acceso a los San Martín, o Acceso Sur, conocido como Acceso Sur. Primero, el tramo de la 110 a la 132, ¿sí? Esa obra que quedó parada ya casi a fines de 2023. Bueno, por algunas anomalías que hay, ¿no? Sí, hasta el ingreso de Favaloro. Certificado de obra, sí, certificado no, plata sí, plata no. Lo cierto es que ya en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández la obra estaba paralizada porque no se podía llevar adelante porque los recursos no estaban. Después viene el gobierno de Milei con la paralización total de la obra pública, entonces imposibilitado el proyecto de avanzar. Un modelo parecido a como se hizo con la 2, que tienen pensado llevar Es la adelante. idea, el municipio hacerse cargo, ¿sí?, de la puesta en marcha y finalización de la obra, y después, mediante algún mecanismo legal, que el gobierno nacional se haga cargo de eso. De la devolución de los fondos. Como eso fue anunciado en la apertura de sesiones ordinarias, ya por los primeros días de marzo, por el intendente, y como pasó marzo, ya casi pasó abril, y
aún no hay ni siquiera un llamado de licitación, nada de eso, es que nosotros pedimos, bueno, Pero no iba a ser informe. no iba a ser con la cuadrilla de asfalto de la municipalidad. No, la otra vez hablando con gente de obras públicas, no, van a hacer un llamado. Sí, sí. Que por lo que nos dijeron sería los primeros días de mayo. De la 132 a la 154, que se empezó a avanzar y lo único que hicieron es romper, bueno, ahí sí ya el pedido es expreso al gobierno nacional para que se haga cargo, lo que pedimos nosotros, por lo menos que se repare lo que se rompió, ¿no? Como primera medida. Ya que no vamos a avanzar, lo que nos llamó la atención a nosotros, nos preocupó, pero mucho más nos preocupa a los usuarios, a los que van y vienen, la gente que viene del barrio, la gente que entra a Mercedes, porque es una arteria principal o sale de la ciudad, es ¿por qué empezaron a hacer eso si ni siquiera en ese momento pudieron avanzar con el tramo 1, empezaron a romper para hacer el tramo 2? Una cosa que resulta poco entendible, resulta también... ¿No había cambiado la empresa? Pensando en cómo se mueve la obra o cómo se movía la obra pública, también es entendible. Esto, bueno, avancemos, después vemos, ¿no? Y bueno, los resultados lo que todos conocemos, no solo acá en Mercedes. Así que bueno, esperemos que empiece a concretarse este tramo 1 y bueno, y después el tramo 2, imagino que te quería dormirá hacer el sueño eterno. Te quería hacer una pregunta de forma que más tiene que ver con la acción legislativa que tanto le molesta al concejal Polacci, porque según él habría que erradicar la acción legislativa. Creo que tiene la idea de erradicar el Consejo Deliberante y no se anima a decirlo, porque si vos erradicás la acción legislativa, ¿para qué está el Consejo Deliberante? Es la pregunta que a mí me surgió el día lunes cuando estaba en la sesión y escuché tremenda barrabasada. De que deberían dejar de lado la acción legislativa y resolver las cosas más rápido. Le sale el enanito dictatorial de adentro y es como que quiere dictadura por todos lados. El nazi fascista le sale le fluye demasiado últimamente. Quiere dictadura por todos lados. Quiere romper con la acción legislativa. Porque hay en una de las partes del orden del día hay 5 o 6 inmuebles de la ciudad que se le otorga la posibilidad al Departamento Ejecutivo para su disposición y están denominados con la denominación catastral. Más allá de que no me interesa dónde están ubicados, me gustaría si vos me podés decir si eso es una exención de impuestos o es una disposición material de los inmuebles por parte del municipio. Cada expediente de eso va a la Comisión de Legislación. Sí. Y ahí los que componemos, yo también formo parte de la Comisión de Legislación, hacemos todo el estudio del expediente. Que cuando se trata de situaciones dominiales tiene que ver con todo un informe socioambiental y después más la parte más técnica legal. Que en eso la concejal Marcela Munarri la verdad que ayuda muchísimo. Sí. Y bueno, y por otro lado también, como siempre, que Andrea Bossini también tiene un amplio conocimiento, así que y uno trata de aprender de eso, ¿no? Y después hay un despacho de la comisión que aconseja la aprobación o... Pero la pregunta puntual es, disposición, cuando se habla en el enunciado, se habla de autorizar la disposición al Departamento Ejecutivo. Disposiciones que pasan al erario, al ejido del Departamento Ejecutivo. Porque para hacer la escrituración primero tiene que pasar al Ejecutivo. Ahora y sí. El Ejecutivo después es el que lleva adelante el trámite para la adquisición de ese inmueble. Ahora entendí. Cuando se habla de disposición... Ese famoso triángulo... que así se dispone por la ley de hábitat, por diferentes... Que no es el triángulo de hierro. No. Bien. No, basta bien. Que no sea el triángulo. Lo más lejos mejor. Y ese es el mecanismo, digamos. Bien. No, yo porque uno además, que tiene años... pasa por el departamento de legales del municipio. Claro. La verdad que debe pasar por el legislativo, claro que sí,
Pero ya, cuando vos tenés un informe socioambiental que está firmado por un profesional y después Sí, sí, viene por el totalmente. ámbito de legales, que también tiene que ver con la escribanía, bueno, No, pero es más que nada un trámite después de de muchos forma. años de caminar los pasillos del Consejo Deliberante, en diferentes funciones, eh, siempre me quedó la duda cuando leo las órdenes del día, qué significaba autorizar la disposición. O sea, en este caso se autoriza la disposición para que comiencen el trámite de escrituración gratuita. Pasó en la última sesión de lo que es conocido como el predio del Hogar Torelo, que cedería una parte de esos terrenos que están muy cerca del ferrocarril, ¿sí? Estamos hablando de casi en la esquinita del cementerio, para el club San Martín. El ex Cotolengo. Claro, el ex Cotolengo. Para el club San Martín. Entonces, primero pasa al municipio, después el municipio con un cargo se lo cede al... Sí, ahora me quedó claro. No sé, como no sabía qué significaba esa frase, siempre es bueno, para no confundirse, tiene saber que ver con eso. Que uno como ustedes, nosotros, que son concejales, nos expliquen. Nosotros, ante alguna, no irregularidad, que puede pasar, pero generalmente alguna duda, ¿sí? Bueno, es que se envía de nuevo a la comisión y en algunos casos hemos llamado a los responsables que tienen más que ver con el tema vinculado a tierras. Bueno, ellos vienen, dan respuesta y si esa respuesta satisface, avanzamos y si no, bueno, también a veces hay que enviar nota a la Escribanía General y bueno, y ahí también buscamos siempre la respuesta y alguien que de alguna manera ponga la firma, ¿no? Sí, lógicamente, porque todo informe tiene que tener veracidad, o sea, la validez del informe tiene que ver con quien lo firma. Nosotros lo que hacemos mucho, y hablando de la tarea legislativa, tiene que ver mucho con esto, con convocar a los responsables del área, ¿no? Me parece que es la mejor forma para ver cómo se está trabajando, que ellos mismos presenten la documentación necesaria para nosotros darnos la tranquilidad y a nosotros, a su vez, tratar de esa tranquilidad llevársela a los vecinos o a algún expediente en particular. Y me parece que es una buena tarea esa, porque si no, terminamos como tocando de oído, ¿no? Me dijeron, porque aquel o aquella... Y entonces, bueno, hubo un problema, una duda o algo con educación vinculada al Pampero, bueno, citamos al responsable de educación. Esto de obra pública en su momento, bueno, estuvieron hace muy poquito el subsecretario de Obras Públicas, el secretario de Obras Públicas, por un proyecto que surgió hace un tiempo a raíz de algunos episodios que han aparecido en el cementerio, cuando hubo unas imágenes ahí un poco difusas y raras también. En el portal Vende Humo. Y claro, digo, también manejarnos con cierta responsabilidad, ¿no? Yo hablaba respecto de nosotros como concejales, no hacernos eco, ¿no? De algunas personas que no actúan con demasiada responsabilidad y generar ahí alarmas que después terminan no siendo ciertas y en el medio mucha gente sufre, mucha gente se angustia por ese tipo de cosas. Pero bueno, y ahí aprovechamos para hablar de un montón de temas, ¿no? Vinculado a la obra pública. Así que me parece que el Consejo, el cuerpo, está tomando más o menos esa forma de trabajo y esto lo digo en forma personal, me parece muy saludable, ¿no? Porque ahí tenés la posibilidad de decirle al responsable o a la responsable del área, bueno, me parece que esto no, esto sí, bueno, esto documentámelo, traer la documentación, esto sí, esto qué veracidad tiene, y después cuando se hacen las cosas bien, también decirlo, ¿no? Porque me parece lógicamente. Que vale mucho tener esa postura. Vamos un segundito con los mensajitos, porque así cumplimos con los que nos están mirando, a quien les agradecemos enormemente que estén del otro lado. Señor operador, nunca hicieron nada los radicales, nos dice Nacho Fiori. Gracias, Nacho, por estar del otro lado. Hoy a la mañana reclamaban tu presencia, decían que que estabas enfermo, que no aparecía. Enfermo. Eso corre por tu cuenta. Eso corre por tu cuenta. Yo no lo dije, Nacho.
Polacci no sabe ni hablar, es un inoperante total, ni para el repulgue de las empanadas sabe hacer. Lo de las empanadas no sé porque no le he comprado nunca empanada. El resto estoy de acuerdo al 100% con vos, Nacho. Patricia Baccarini nos dice, también agradecemos mucho que esté del otro lado, no soporta que opinen distinto al concejal de doble cargo. Sí, estos muchachos que venían a terminar con el Estado y que se quejaban que la Cámpora tenía militantes con 3, 4, 5 cargos, resulta que cuando le dieron la masita, se la comió toda y sigue cobrando los 2 sueldos, muchachos. Está como ese viejo cómico que dijo, tengo un montón de principios, si no te sirven los cambio y tengo nuevos. ¿No? El Groucho Marx. Parece que los señores de la Libertad Avanza son como Groucho Marx. Tendrían que leerlo un poquito más. La Libertad Avanza de Chivilcoy, según referencia del concejal Polacci. También, entre otras cosas que leí en el orden del día, se va a presentar un proyecto pidiendo un pedido de informes sobre la situación que ha estado en boga en todos los medios de prensa de la ciudad en estos últimos días, que es la situación de la Secretaría de Seguridad. ¿No hubiese sido más atinado convocar ya sea al Seno o a la comisión, al secretario? Bueno, primero, yo particularmente, y nuestro blog y los radicales somos respetuosos siempre. Así que esto de que nunca hicimos nada y no hacemos nada, creo que nosotros demostramos que estamos. Mirá, ayer hubo un problema muy serio con la falta de agua en el barrio del Club Unión, ahí atrás. Y bueno, estuvo la concejal Peti Laporta siendo acá, hablando con uno, con otro, se fue hasta el barrio, habló, volvió a hablar con uno, con otro. Y bueno, de ahí en más empezaron a moverse algunos actores y lograron restablecer el servicio de agua. Digo, para dar un ejemplo de los muchos que nosotros tenemos, porque la verdad que nos movemos bastante. El otro día nos llamaron por una situación particular que se había vivido en la escuela 14, porque el camino no estaba en condiciones, y como no estaba el camino en condiciones, el camión que asiste con el gas no pudo llegar, y como no había gas, no había servicio de comedor, y la combi no podía entrar, en fin. Y bueno, y allá fuimos también. Digo, y vos lo reflejás, ¿no? Sí, presentaron un proyecto que va a ser tratado el lunes en el Consejo Liberal. Claro, pero porque es nuestra labor, mucho más que eso no podemos hacer nosotros, no podemos ir y decir, che, agarrá la máquina y arreglar el camino. Eso lo hace el Ejecutivo. Nosotros que somos conscientes de cuál es nuestra labor es ser receptivos de aquellos que nos vienen a manifestar algo que los tiene inquietos, por lo que sea, y también nosotros ir en busca de eso. Lo hacemos y muy a menudo. Pero bueno, la valoración que tenga la gente del otro, nosotros lo respetamos siempre, ¿no? Me quedó, tomando en cuenta una frase que acabas de decir, recuerdo que lo charlé con los concejales de Unión por la Patria el día lunes. Una de las cuestiones que estuvo en boga, que es una de las justificaciones más fuertes que sostuvo y sostiene la concejala Andrea Bossini respecto a los por qué de la aprobación de este proyecto, es el tema de que está por fuera de las prerrogativas jurisdiccionales del Consejo Deliberante ponerle tope, límite o discrecionalidad a los fondos que se trataban en la ordenanza. ¿Cuál es la mirada de ustedes y si realmente coinciden con esa postura? Bueno, no hubo coincidencias, de hecho. No, pero digo respecto a la forma, ¿no? O sea, la legislación es clara y la taxativa. legislación no siempre es tan clara, porque es una ley. Y la ley aparece o da la posibilidad de tener visiones o miradas distintas. Sin ir más lejos, ante un hecho determinado que va a la justicia, uno tiene un abogado, otro tiene un abogado, y los dos no es muy común que tengan la misma mirada. Así que me parece que esto abre un poco esa posibilidad de no acordar, y que no tiene que ver con la falta de conocimiento, no tiene que ver con la falta de voluntad, tiene que ver por ahí con una mirada distinta. Si el decreto llega al Poder Legislativo,
es porque alguna posibilidad de intervención podemos tener. Si no, ¿para qué pasa para el Consejo? ¿Para qué sea convalidado o no sea convalidado? Por eso, ahí o ha habido un gris que permite, lamentablemente, que tengamos miradas distintas y no hemos podido llegar a un acuerdo que creo que eso es lo que hubiese sido el resultado más esperado. Imagino más esperado por la gente de bomberos y más esperado por toda la zona que va a asistir. Y sí, muchas veces se mete la política, embarra un poco la cancha, quedamos empantanados y no quedamos empantanados nosotros, que lo hacemos en la sesión y decimos y cada uno da su punto de vista, sino que eso no da lugar a que se avance en ese camino que justamente por la política empieza a poner muchos obstáculos. Pero me parece que no tiene que ver con la falta de conocimiento. No. Tiene que ver con una interpretación distinta, que evidentemente quedó, valga la redundancia, evidenciado en la sesión. Y nosotros insistimos, y vuelvo a insistir, si los recursos estaban, bueno, se lo hubiésemos dado. Fue una lástima. Pero bueno, vuelvo sobre lo mismo. El Ejecutivo consideró que no, que solo una parte era lo que ellos podían afrontar, y el resto hoy lo tienen disponible. Bueno, nosotros pedimos al menos que nos digan en qué van a gastar esa plata. Y que es mucha, por cierto. Sí, pero volvemos, quizás volvemos de la Argentina. Claro, y quizás volvemos sobre lo mismo, pero vos querías ir hacia otro lado. No, volvemos, no hay problema. No, digo que por ahí nos quedamos en el tema, y en esto que, fíjate cómo, desde acá, en este programa, también estamos girando sobre lo mismo, y quizás el que está del otro lado puede llegar a tener una visión más certera, o quizás no, como que te pasó a vos, ¿no? Sí. Que me parece algunos que conceptos se pierden. Me parece que yo no sé si se puede sintetizar, porque si no hubiésemos sido nosotros los que decidimos, o al menos propusimos, pase a comisión. Claro. No creo que se pueda sintetizar. Lo que sí, acá hay una cuestión clara. El gobierno tenía, con la modificación de la ordenanza, $524.000, que hoy los tiene. Nosotros decimos, bueno, vamos a la modificación de la ordenanza, pero a los bomberos hay que darle toda esta plata, que era la totalidad de la obra. Si no, no. Y esa es nuestra postura y quedó hasta el final. Después, que todo ese dinero ahora quede en manos del municipio, y a nosotros nos hace ruido. O al menos no era lo que nosotros deseábamos, ¿no? Porque además estábamos en un año político, sabemos más o menos cómo el kirchnerismo maneja las campañas políticas y no queríamos correr ese riesgo. No, nosotros no queríamos y no queremos, pero bueno, la democracia es esto, el proyecto avanzó con los votos de los concejales de Unión por la Patria y ahora estaremos atentos a ver cuál es el destino de esos fondos. Vamos a los mensajitos, que han sido varios, para darle participación e interacción a los oyentes, que me parece muy importante. Gustavo Arsenegui dice: Polacci es concejal votado por mercedinos. Ahora se entiende por qué Milei es presidente. Votado por mercedinos radicales, que se entienda. Parece que los culpa a ustedes por haberse pasado con Patricia. Es una... Y vamos a hablar del partido. Así que ahora vamos a hablar del partido. Patricia Baccarini dice: ¿por qué se ve tanta agresión en las sesiones, sobre todo de parte de la concejal Dileo? Gustavo Castellani se vino con todo. Si todos los concejales y funcionarios hacen casi todo lo que los vecinos necesitan, ¿por qué hay tantos problemas? ¿No es la función del concejal ser receptivo de problemas que surgen en el momento? ¿Cómo arreglar un caño roto? Eso lo puede hacer un vecino con su teléfono, sin tener que pagarle a 18 concejales. Creo que el concejal debe estar por solucionar problemas que se vienen arrastrando desde hace años. Acá me voy a tomar el atrevimiento de contestarle yo en forma personal
porque ya lo hice cara a cara en mi otro programa de radio cuando él fue invitado y estuvo. Él representa un sector del peronismo encabezado por Guillermo Moreno. Y te lo digo de corazón y con toda la mejor onda. O revisá tu mensaje, tu forma de expresar tu pensamiento, o abandonó a lo Moreno y andate con Polachi a La Libertad Avanza. Porque lo que vos estás proponiendo en tu mensaje, dejando entrever, es que cierren el Consejo Deliberante y que despidan a los 18 concejales porque los vecinos pueden resolver las cosas llamando por teléfono. Es triste, es difícil y es contradictorio estos mensajes antidemocráticos que invitan a la comunidad a pensar de que el Estado no sirve, de que los concejales no tienen una función concreta dentro del ejido de la democracia. Te lo dije en persona, cara a cara, frente a frente, en mi programa el sábado que estuviste presente y lo vuelvo a reiterar hoy. Tenemos que mejorar la forma de bajar el discurso cuando lo hacemos en público, porque muchas veces los discursos oligárquicos y gorilas, como los que lleva Milei y su gente adelante, atentan contra la estabilidad de la democracia. Espero que me entiendas, te lo digo nuevamente de corazón, porque te considero un compañero y creo que en algún punto estás errando en la forma, porque esos discursos son antidemocráticos. Bueno, ahora sí, vamos a entrarle a la parte político-partidaria. ¿En qué situación se encuentra el Partido Radical en Mercedes hoy en el marco de las últimas decisiones de la justicia? Bueno, creo que, siendo a lo partidario, nosotros, cuando se disuelve Juntos por el Cambio, nosotros, por supuesto que volvemos al lugar donde, y haciendo una lectura hoy, quizás no nos tuviésemos que haber ido. Pero nosotros no compartimos de primera mano que Patricia Bullrich se haya ido con Milei a menos de 24 horas de haber sido candidata a presidenta. Esto de que Milei llegó al poder con los votos de los radicales, puede haber algún radical que haya votado a Milei, imagino que también habrá algún peronista, habrá uno de izquierda, y no lo sé, porque la verdad que no lo sé, digo, tampoco me preocupa mucho saber quién votó y quién no a Milei, y creo que nosotros tenemos una postura que refleja un poco la identidad de la Unión Cívica Radical, que tiene que ver con la defensa de pilares básicos que sostienen a una sociedad y a la democracia, y lo hemos demostrado cuando fue el tema de las universidades. Nosotros somos en defensa de la educación pública siempre, en defensa de la salud, en defensa de la República. Me parece que hay algo muy marcado entre Milei y nosotros, ¿no? O la gente de Milei o el partido de Milei, hoy Patricia Bullrich dentro del partido de Milei, que tiene que ver con esto, ¿no? Lo que vos recién señalabas. La democracia es esto, este es nuestro sistema. Y yo pensé, o venía pensando, que jamás se podría poner en duda este sistema democrático. Totalmente de acuerdo. Y sin embargo viene Milei y avanza un poco contra esto, de tal manera que su intención es, bueno, poner en jaque o ver cuál es la parte más débil, que sin lugar a dudas de la democracia, o el ejercicio de la democracia, la parte más débil ha sido la representación de la democracia. Estoy hablando de la clase política. Sin lugar a dudas. Por eso los errores y por eso este presente del país. Ahora, nosotros tenemos que corregir eso. Y el presidente Milei ha dejado en claro, a lo largo de su proceso de la motosierra, de no querer corregir aquello que no funcionaba bien, aunque algunas cosas sí funcionarán bien, sino directamente desmantelarlo y hacerlo desaparecer. Y ahí es donde nosotros decimos que ¿de qué se va a hacer cargo el Estado si no? ¿No? ¿Solo de recaudar?
Me parece que es una postura, casi diría hasta facilista, ¿no? Sí, o de Yo vender, recaudo o y de después vender criptomoneda, por ejemplo. claro, y no me hago cargo de nada. ¿Qué decimos nosotros de nuestro lugar, ya desde lo partidario? No, nosotros queremos un Estado eficiente, un Estado presente y eficiente, un Estado responsable, un Estado transparente, un Estado honesto, muy distinto a lo que nos tenían acostumbrado quienes gobernaron casi los 20 años que nos precedieron. Entonces digo, esto, ¿no? Hay una concepción muy clara de la política. Nosotros vamos en ese camino, tratando de corregir todo lo que haya que corregir, pero no con la idea de desaparecerlo. Bueno, porque me parece que es responsabilidad del Ejecutivo hacerse cargo de eso. Ahora el gobierno se desprende de todo lo que es vivienda. Y uno pregunta, ¿y qué van a hacer los pibes? ¿No? ¿Qué van a hacer los jóvenes? Si es imposible hoy que un joven tenga una aspiración, puede tener la aspiración, pero no la posibilidad de llevarlo adelante, de tener una casa. Y estamos hablando de eso, ¿no? No estamos hablando de cosas por ahí más superfluas, no. Lo necesario para vivir, que es tener una vivienda, un techo. Bueno, no lo van a poder hacer. Pero creo que es coincidente la intención y la voluntad y la acción de gobierno del esquizofrénico paranoico que ocupa la casa de gobierno. Porque convengamos que el objetivo de él es, y lo dijo en muchos de sus discursos, que volvamos a 1800 y pico, donde la sociedad tenía una clase alta muy poderosa y todos los demás eran adscriptos, esclavos de esa clase alta poderosa. Y está llevando a la Argentina a eso. Porque hoy los trabajadores cada vez cobran menos, el salario del trabajador cada vez tiene menor capacidad de compra, quiere destruir la paritaria, que es la única herramienta de negociación entre el poder del empresario y el trabajador, que se ve con un poder disminuido. Quiere destruir los sindicatos, que son las únicas herramientas de representación. O sea, creo que toda su política, y encima quiere entregarnos a los ingleses. O sea, no solamente hacer una nación con dos castas bien diferentes, tipo la India, los poderosos muy poderosos y el resto esclavos de esos poderosos, sino también entregarnos al poder internacional, que en este caso está referenciado en el reino que él ama, que son los británicos. En esto que vos decís, y también en sintonía a esto de tratar de mejorar cada uno de aquellos organismos que tienen la posibilidad de hacer que cada uno viva mejor, está en esto de los sindicatos. ¿Nosotros qué desearíamos? Y sí, una dirigencia sindical que esté a la altura de lo que representa ser un dirigente sindical. Bien, lamentablemente no lo tenemos, pero nosotros no vamos con la idea de que desaparezcan los sindicatos, ¿no? Claro. Busquemos la manera de que aquellos sindicalistas, hoy empresarios, millonarios, que nada tienen que ver con la representación de los trabajadores, puedan darle lugar a gente que viene con otras ganas en esto que hablábamos recién, de la honestidad, de la transparencia, del poder ser representativo, de poder sacar lo mejor de cada uno para que eso, lo mejor de cada uno, se traduzca en beneficio del otro. Nosotros no vamos en contra de los sindicatos porque fueron creados para eso y me parece que es muy genuino, ¿no? Porque si no, esto que vos expresabas y que creo que tiene que ver con la idea del gobierno de no haber intermediarios en nada, absolutamente en nada, ¿no? Hasta hablar de la justicia, ¿no? ¿Y quién va a regular? ¿Quién de alguna manera va a acompañar todo ese proceso? Bueno, tiene que ser el Estado. Tiene que ser el Estado. Porque es ese el organismo por el cual fue creado y ha dado muestra que cuando lo ha hecho bien, los resultados han sido positivos. Entonces, vayamos en esa búsqueda. Volvamos a esa clase de dirigente capaz de dar lo mejor para que el resultado sea mejor. Tenemos dos o tres mensajitos que no hemos leído, que han pasado en pantalla, si podés ponerlos, Carlos. Gustavo Castellani dice: Fabián, no leíste bien, respetando los puntos, comas, comillas y demás.
Léelo despacio y el mensaje dice totalmente lo opuesto a lo que interpretaste. Bueno, puede ser, es mi interpretación, vamos a volver a leerlo. Si todos los concejales y funcionarios hacen casi todo lo que los vecinos necesitan, punto, ¿por qué hay tantos problemas? Pregunta. ¿No es la función del concejal ser receptivo de problemas que surgen en el momento? ¿Cómo arreglar un caño roto? Punto. Eso lo puede hacer un vecino con su teléfono. Punto. Sin tener que pagarle a 18 concejales. Punto. Creo que el concejal debe estar para solucionar problemas que se vienen arrastrando desde hace años. Punto. Mi humilde opinión. Cuando vos decís sin tener que pagarle a 18 concejales, estás refiriendo intrínsecamente de que cierran el Consejo Deliberante. Es la interpretación de las palabras tuyas. Después podemos inferir un montón de otras cosas en las que seguramente me equivoqué porque no soy perfecto, pero después queda a criterio del oyente y del televidente ver e interpretar tus palabras. Desde ya, muchísimas gracias por estar del otro lado y por interactuar siempre con el programa, que creo que es lo más importante. Desde España nos escribe Tomás Munizaga. Sí, es tarde. Muchas gracias por estar conectado con Mercedes ya y aparte por estar mirando nuestro programa. Buenas noches, saludos para todos ustedes desde Sevilla, España. Los concejales y los intendentes cada vez están más lejos del ciudadano. Es una realidad que no se puede negar. Ni hablar de los gobernadores, diputados, senadores. Verlos en el Congreso, la falta de educación y de valores es imposible que Argentina salga adelante. Y los sindicalistas peores viven de los trabajadores. Muchas gracias, Tomás, por tu opinión y fundamentalmente por estar mirándonos desde España, que creo que es muy importante. Fíjate este dato, ¿no? Toda la Cámara de Diputados dejó de trabajar por el fallecimiento del Papa, ¿no? Aprovecharon el fallecimiento del Papa. No, digo, porque es un dato y nosotros como sociedad, digo, y nosotros que también, yo digo, cuando digo nosotros, hablo de mí, que estamos dentro de la política, y nosotros seguimos trabajando toda la semana, en las comisiones, presentando la hora del día. Y Tomás Munizaga dice, decime algún sindicalista honesto, viven como reyes. ¿Te podría nombrar más de 100 sindicalistas de base? Y sobre todo muchos de los que están, te diría todos, o más del 90% de los que están en Mercedes dirigiendo los sindicatos de bases, que me consta que son hombres y mujeres honestos que viven todo el día al lado del trabajador. Después, la realidad de los dirigentes nacionales seguramente es otra. Coincido con vos de que tiene que haber un recambio porque son demasiado poderosos y tienen demasiadas riquezas y están demasiado lejos de la necesidad del trabajador. Abrazo grande, también te envío desde aquí, desde Argentina, desde Mercedes, y nuevamente muchísimas gracias por estar del otro lado. Entonces, esto, ¿no? Y siguen en esta idea de hacer oídos sordos, siguen en esta idea de estar enfrascados, siguen en esta idea, ya diría, en esta práctica de vivir totalmente alejado, y ahí sí, porque a nosotros, quien más, quien menos, nos vemos, ¿no? Y alguno podrá decir que no hacemos nada, y otro podrá decir que sí, que andamos, caminamos, y que somos receptivos, que buscamos la manera de solucionar algún problema. Sí, pero aparte están todos los días en la calle y cuando salen o entran a la municipalidad se cruzan los vecinos. Claro, entonces, estas cosas son las que derriban o tiran abajo esta necesidad que creo que tiene el gran conjunto de la sociedad de empezar a buscar representaciones que tengan más que ver con el trabajo y la responsabilidad. Dice Gustavo Arcenegui, si un concejal no escucha la problemática de los vecinos y trabaja para el bienestar de los vecinos para que lo vota la gente, el concejal es un pie importante para el vecino. Coincido, o sea, a ver, en este punto, y no es en defensa de nadie, sino en el mero ejercicio de la protección de la democracia, que es algo que a mí me importa y me ocupa desde siempre, porque más allá de que las 2:08 de la madrugada en España. El concejal es el representante legislativo del pueblo. De la misma manera que en la Cámara de Diputados vos tenés los diputados que son los representantes del pueblo y los senadores que son los representantes de las provincias,
En las ciudades tenés los concejales, sea del color político que sea, son los representantes de sus votantes, que son los ciudadanos, los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Y por otro lado, después tenés el Ejecutivo, que tiene una función totalmente diferente. Después está en la interpretación de cada uno. Si haces bien el trabajo, si lo haces mal. Si te pierde el caño que está enfrente de la puerta de tu casa y fuiste y hablaste con un concejal y después tardan 3 meses en arreglártelo, seguramente ese va a estar enojado con el concejal. Claro, por eso esto de poder establecer cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones de cada uno y Claro. cuáles son los límites que establece la división de poderes, ¿no? Porque esto hay que decirlo y no con el afán de lavarnos las manos. Yo ya hice el pedido, si no fueron, el problema del Ejecutivo. No, no. Nosotros tratamos también de después ver qué ha pasado y si no ha pasado, por qué no ha pasado. También tenemos la posibilidad de hablar con alguien del Ejecutivo, digo, algún secretario, subsecretario, ¿me podés o podés ir a arreglar? Porque no me la arregla a mí, la arregla a otro, ¿no? Pero bueno, ese es el mecanismo, esa es la idea que nosotros tenemos de ser ese puente o herramienta cuando se presenta algún tipo de inconvenientes. Ahora, podemos evaluar la ciudad también, ¿no? Y nosotros también lo vemos. Parece que la falta de recursos que hoy tiene el municipio, bueno, marca también una realidad y un presente muy distinto al que había hace algunos años, donde los recursos aparecían y de manera importante y de manera muy seguida. Después evaluaremos si eso estaba bien o no estaba bien. Y algunos dirán, ¿y con plata gobierna cualquiera? No sé, yo no diría eso porque tampoco hemos tenido la posibilidad de gobernar. Lo que sí me parece que esto de habilitar al municipio la cuenta el otro día en la sesión tiene que ver con eso. Porque nosotros le podemos decir al Ejecutivo, y porque hemos sido responsables, por más que algunos hayan entendido que no, en el momento de trabajar el presupuesto y la fiscal impositiva. Nosotros, del bloque radical, le podríamos decir al municipio, no, los recursos los tenés. Nosotros habilitamos para que ustedes tengan los recursos. Y habilitar que tengan los recursos tiene que ver con el impuestazo que llevó el Ejecutivo al recinto para ser tratado, que ese impuestazo lo paga la gente. Entonces, y ahora vas a tener, digo, como Ejecutivo, $500,000, bueno, me parece que ahora se acaba esta posibilidad de respuesta, es decir, y no tenemos los recursos, ¿no? Porque el Ejecutivo, es decir, a través de sus concejales, sale, y el Gobierno Nacional, bueno, a ver, el Gobierno Municipal es un ente recaudador. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos decir en esto que hablábamos de los límites, no? Bueno, yo le pongo un límite a esa respuesta que vos me decís, que el Gobierno Nacional ya no tracciona como antes. Bueno, has mandado una fiscal impositiva bastante poderosa en términos de recaudación, así que todo lo que estaba presupuestado debería llevarse a cabo. Es nuestra tarea también de ver si se llevan adelante esas pequeñas o grandes obras con los recursos de los contribuyentes y si no lo hacen, bueno, también tener esa posibilidad o tener la autoridad para decirle, bueno, acá hay que avanzar porque los recursos están. Y ahora el municipio o el ejecutivo o el intendente con todas sus áreas tiene una importante cifra más ahora para administrar. Ya para terminar, porque son las 21:13 minutos, 14 minutos ya nos pasamos un poco. Hoy a la mañana estuvo el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Mercedes en el programa de Nahuel Torres Costas. ¿Recordás? Desde cero. Yo mandé una pregunta directamente, puntualmente al secretario y el secretario contestó otra cosa, que nada tenía que ver con lo que yo pregunté. Y es una consulta más que otra cosa, que es un tema que a mí me preocupa y me preocupa sobremanera hace mucho tiempo. En su momento, cuando articulé gremialmente, hice las denuncias y las cuestiones que me correspondían por el cargo que desempeñaba
y casualmente la misma persona, estando en el juzgado de falta, mandó las causas a archivo y no le dio procedimiento. ¿Qué se puede hacer desde el Consejo Deliberante para que las paradas de taxis cumplan con la ordenanza que fue aprobada hace un año y medio, 2 años? No estoy hablando de la de revalorización de la tarifa, sino la ordenanza que se modificó, creo que hace 2 años, si no tengo mal el recuerdo. Sí, que tiene que ver más con la parada. Tiene que ver Con la infraestructura fundamentalmente con la infraestructura de prestación del servicio, porque están considerados como radiotaxi, lo cual los implica y los obliga a tener un espacio físico donde funcione un operador, donde se reciba al cliente, y todo eso tiene y comprende en sí mismo una serie de normas que están detalladas en la ordenanza y que deben ser cumplimentadas. Y al día de hoy, la única que la cumplimenta es la parada, no voy a dar el nombre porque no tiene razón de ser hacerle publicidad, la parada que está en la 20, entre 25 y 27, el resto, y casi en un 80% la de la 22, entre 23 y 25. Que hay un espacio ahí que estaría discutido, pero se podría entender que en un 80% la cumple. No. El resto de las paradas no cumplen ni siquiera con la obligación de tener habilitación municipal. Y fundamentalmente la de la 29, 30 y 32 y la de 26 y 29, que está a 30 metros del Palacio Municipal y enfrente de lo que era la oficina del juzgado de falta, no cumple ni siquiera con las normativas internacionales de seguridad e higiene. Bueno, a ver, respecto de lo que pasó en estos días en tránsito, es competencia del área de seguridad del municipio. Nosotros lo que presentamos como proyecto en la orden del día es, en esto que mencionaba hace unos minutos, bueno, hablemos con el responsable del área. Vamos a citar a la comisión. A la comisión, claro. Es más, nosotros sugerimos en el proyecto una comisión ampliada, ¿sí? Que no quede solo en la comisión de seguridad, sino que tengan la posibilidad de participar todos los concejales que tengan necesidad de hacerlo, y por eso la necesidad de la ampliada, para que no haya ninguna barrera ahí. Y bueno, y hablar con el responsable del área, o los responsables del área, para ver qué pasó realmente en el área de tránsito, cómo se desarrolló todo el proceso, para no llevarnos por lo que dicen los medios, que los medios tienen la información, pero nosotros queremos la información en boca de aquellos que llevan adelante la Secretaría, así que seguramente esto va a ser acompañado, y esperamos que así sea, por todos los bloques que conformamos el cuerpo, y ahí manifestar esto que vos decís, que es una falla en la... No, es una falta grave. Bueno, porque, a ver, desde la época de Giosio que funciona la parada de 26 y 29. Porque las normas... Y nadie se dio cuenta de que hay un espacio con ocupación de espacio público municipal que no paga tasa, que no tiene habilitación municipal y que no cumple con los mínimos requisitos de seguridad e higiene. Bueno, déjame que te responda esto, porque también hay cierta responsabilidad, evidentemente, en el cuerpo legislativo, en esto de ver si la ordenanza se cumple o no. Porque hay también otros factores que hay que tener en cuenta. Vos cerrás una parada de taxi que no cumple con las normativas vigentes que dice la ordenanza, y hay gente que queda en la calle. ¿Y pero por qué la va a cerrar? Hay que ser muy cuidadoso con ¿Pero esto. por qué la va a cerrar? No, si le puede dar 90 días para que normalice sí, y regularice. Por eso va a ser la idea. Esa va a ser la idea. Pero también saber... Nunca se me cruzó por la cabeza cerrar una parada de taxi. Me parece que no tiene sentido. Bueno, déjame que yo te digo lo que nosotros pensamos hacer a partir de esto. Aprovechando que va a ir el secretario de Seguridad, responsable también de todo esto, ver si ellos están llevando adelante. Por lo que vos decías, aparentemente no, algún tipo de control de la norma. Nosotros tenemos que hacer la norma. La norma está hecha, hay que cumplirla. Que se cumpla es potestad, y esto hay que decirlo, en esto de la división de poderes y el respeto también a la división de poderes, es el área del Ejecutivo que entienden en el tema. ¿Por qué no lo están haciendo? Bueno, será una respuesta, que después, de acuerdo a esa respuesta, seguramente podemos
manifestártela. Sí, sí, Si sí. hay un plan de trabajo por parte de las paradas de taxi para empezar a prolijar todas esas cuestiones que hacen al no cumplimiento de la ordenanza, bueno, ojalá que así sea e iremos trabajando para que se cumplan. Pero también decir que hay que ser un poco cuidadoso, ¿sí? Y en este marco que estamos viviendo, en este presente que estamos viviendo como país, como provincia, como ciudad, en el tema de trabajo, en el tema de salario, en el tema de recaudación, digo de recaudación en este caso de los taxis para llevar adelante la diaria con su familia, bueno, ver de qué manera podemos encauzar todo esto. Pero Yo te pregunto acá hay una cosa, responsabilidad desde el sentido común, absoluta porque del vos Poder hablaste Ejecutivo. muchas veces del sentido común. Desde el sentido común, ¿por qué cuando uno abre un comercio de venta de ropa, de venta de electrodomésticos, de venta de lo que fuera, se te exigen mínimo cumplimiento de la normativa internacional de seguridad e higiene? Los cables no pueden estar al aire libre ni ser visualizados. Si tiene alguna conexión de gas, tiene que ser reglamentaria y autorizada. Si está utilizando una garrafa con una NAFE, tiene que tener una determinada capacidad de aireación en el ámbito. Tiene que tener habilitación municipal y sanitario como mínima exigencia para que la municipalidad te evite un comercio. Porque hace más de 30 años que los taxis en Mercedes, en su gran mayoría, no cumplen con ninguna de estas prerrogativas, habiendo además una ordenanza taxativamente que marca las modalidades para el funcionamiento de las paradas de taxi. Bueno, evidentemente la falta de respuesta del secretario ante tu pregunta tendrá que ver con todo eso. Pero con esto quiero decir que la respuesta a eso la tiene el Poder Ejecutivo a través de sus funcionarios. El cumplimiento de la norma. Me parece que eso hace al trabajo de conjunto. Uno, hay una necesidad, sobre esa necesidad se crea una norma y sobre esa norma alguien la tiene que controlar, que en este caso es el Ejecutivo. Así que habrá que, por algo no te han dado la respuesta cuando vos la Pero tiraste cuando en el ustedes programa. aprobaron una ordenanza, ¿ninguno se fue a ver si las paradas de taxi cumplían con la ordenanza aprobada, que aprobaron en el seno del Consejo Deliberante? Bueno, ahí está lo que yo digo, que hay cierta responsabilidad del Poder Legislativo en el control, el monitoreo de la obra, de la ordenanza. Ahora, el ejercicio del control lo tiene el municipio. ¿Quién Sí, aprueba? no hay duda. ¿Quién aprueba las condiciones? Sí, Si sí. están las condiciones dadas o no de una parada. ¿Quién aprueba si están las condiciones dadas, como decir, un negocio de ropa, de gastronomía, de cosas? Y es el municipio. Yo Si quiero lo dejar- aprueban y no están dadas las condiciones, por algo será. Habrá que revisarlo. Pero Yo quiero dejar en claro digo, que... para dejar en claro las competencias de cada uno. Sí, también, sí, ¿no? eso está claro. Pero yo quiero dejar en claro que en mi condición de ciudadano y en mi condición de peronista, del cual Incluso, perdón, manifiesto hasta vos continuamente, como ciudadano podés hacer la denuncia. sí, la hice en su momento. Bueno, Ya te digo, volvé a fue archivada, hacerla. fue La archivada. justicia manifiesta fallas muy importantes, esto lo hablábamos hoy también con alguien, y ojalá La justicia también de falta, que es como es te corresponde. es un poder que tendrá que hacerse una mirada hacia adentro y ver de qué manera cambia, porque a todos, más que menos, nos ha pasado esto y cuando cae en la justicia duerme la siesta eterna, bueno, y aparecen intereses creados, a veces de un lado o del otro, y los fallos nunca no, o algunas veces no son lo esperados. Pero bueno, volvemos a esto, ¿no? La necesidad de recomponer un montón de organismos para que todo empiece a funcionar de la mejor manera. Pero también, y como decíamos antes, la necesidad de que esos organismos sigan estando. Absolutamente, en ningún momento, ni siquiera se me había cruzado por la cabeza la idea de cerrar una parada de taxi. La idea es que se regularicen, que busquen un espacio físico acorde a las exigencias materiales de la ordenanza y que lo estandaricen de la manera suficiente y necesaria para poder tener una parada de taxi. Si lo puede hacer la que está en la 20 y la que está en la 22, es un hecho concreto, porque la cantidad de autos es más o menos la misma.
que trabajan en esas paradas. Por lo tanto, está visto que se puede hacer, que no es una locura lo que estoy pidiendo. Por ejemplo, la parada que está en la 29 entre 18 y 16. Bueno, ¿eso tienen representación gremial acá? Digamos que sí. Bueno, No sé en qué también- situación está, pero digamos que sí. podrían ponerse a trabajar, digo, un poquito de eso también, ¿no? Bueno, en su Digo, momento cuando yo le integré a esa comisión fue cuando presentamos las denuncias firmadas por mí y el juez de falta de la ciudad dejó que se cumplieran los términos legales sin accionar sobre ello y las mandó a archivo. habría otros intereses, sin lugar a dudas. Casualmente el mismo ciudadano que hoy ejerce la jefatura en la Secretaría de Seguridad. ¿Y vos querés que te contesten las preguntas? Yo quiero que me conteste porque Nosotros es mi derecho como ciudadano. Si no, yo por supuesto, resigno por mi derecho supuesto. como ciudadano directamente, Lo que yo- mañana no le puedo discutir nada al Ejecutivo. Lo que yo Ni al digo, gobierno ni a nadie. lo que digo que cuando tengamos la posibilidad, y ojalá así sea, de tener en la comisión al secretario de Seguridad, le manifestaré esta inquietud. Te agradezco, porque es un problema que a mí Yo siempre me pregunto, cuando un vecino en un día de lluvia va a tomar un taxi ahí la 26-29, está propenso a que cualquiera de los cables eléctricos que están colgando adentro de la parada, descargue electricidad por la humedad, porque está lloviendo, sobre una pared y quede un ciudadano electrocutado. Ni hablar del operador, Sí, que está ahí riesgo todo. adentro en pleno invierno, con 5 grados bajo cero, calentándose con una nafe, con una garrafa, que no cumple con las normativas de seguridad e higiene. No solamente puede explotar, sino que se puede intoxicar, puede gasificar más y intoxicarse con hidrocarburos. ¿Dónde van al baño? El operador. Antes iban al cabildo, hasta la 1, 2 de la mañana que cerraba el cabildo. En el resto del servicio, entre las 2 de la mañana y que vuelve a abrir el cabildo, ¿a dónde iban al baño? Sí, por eso me parece que Tenemos un Todo. domo, hay un domo de la municipalidad ahí en 29 y 26. por ahí- Claramente se veía lo que pasaba en la ochava de la 26 y 29. ves también cómo, sin ánimo de deslindar responsabilidades, pero en esto de hacerse cargo cada uno de su parte, vos decís, ¿dónde están los que defienden a los trabajadores? ¿Dónde están, no? Porque, como vos decís, todos sabemos, imagino que la CGT de Mercedes Regional también debe saber que sus representados, sus trabajadores, están en esas condiciones, que son muy distintas a las condiciones que viven los que tienen la posibilidad de la representación. También apuntaremos a que todo eso cambie. Ojalá, así sea. Será una tarea de todos, pero me parece que cada uno debe hacerse cargo de lo que le corresponde, ¿no? Y me parece que esa pata de la defensa de los trabajadores manifiesta fallas importantes. Para ir cerrando, vamos a los últimos mensajitos que han entrado. El operador ahí los pasa. Dice Evangelina Artaza, no, Fabi, nadie se dio cuenta, ni el Ejecutivo ni el Legislativo. Ni los sindicatos. Yo estoy leyendo. No, digo, en esto de, viste que a veces mirarse el ombligo cuesta un poco, ¿no? Pero digo, el si sentido. no, no estaría pasando eso tampoco. Sí, estoy de Si acuerdo uno, contigo. como representante gremial, está atento a la realidad del trabajador, eso no debería pasar. Digo. Poneme de vuelta al mensaje que no lo pude leer el anterior a este. El sentido común dice que deberían alquilar un local y cumplir con las ordenanzas vigentes, o algunos tienen privilegio. Eso es justamente lo que yo te manifestaba. Tomás Múñiga nos dice desde España, el concejal tiene como función la promoción del desarrollo del municipio dentro de las diferentes áreas. Ejemplo, educación, cultura, sanidad, transporte, economía, urbanismo, obras públicas y plazas. El tema es que no todos están preparados. Muchos hacen bultos. Ese fue el último. Otra cosita cortita. De España. Desde España, sí. Seguramente es un ex vecino mercedino que se ha ir a vivir. No, Pero son las 2 de la mañana, 2:30. no, digo, y debe estar muy atento a lo que pasa también acá, digo, sí, mañana también. sin ánimo de ironizar, me parece bien, porque uno estando afuera seguramente tiene su sentimiento acá y por algunas
personas se van porque nada funciona bien acá. No, pero aparte, Pero- por otro lado, escuchar la opinión de alguien que está viviendo afuera es importante porque se ve la realidad con otro prisma. Seguro. No se está retirando, jubilado. Bueno, es colega entonces, yo también estoy jubilado. Los taxistas son todos monotributistas, por tanto no aportan a ningún sindicato en Mercedes. Ahí viene tu respuesta. Y eso es cierto porque el sindicato, yo me fui del sindicato. No, digo por la esencia Perdóname, de trabajo yo me del fui, trabajador. Yo me fui del sindicato justamente por eso. Después de casi 16 meses de funciones, no teníamos afiliados. Lo que Por lo digo, tanto, ¿cuál era la función? No cobrábamos sueldo, no cobrábamos viático, no cobrábamos nada. Simplemente estábamos haciendo porque nosotros una función de querer representar y generar afiliados. Nunca lo logramos. Yo creo que después de 6 meses de desarrollar un trabajo, si el resultado es que nadie se quiere afiliar, es porque tenés que reconocer de que tu trabajo no está. de hecho, nosotros cuando Por eso me fui. tenemos reuniones por el Llevo tema, 30 años afuera, me dice. bueno, no, quería terminar con esto, Sí, dale. si me permitís, que nosotros tenemos reuniones con los taxistas. De hecho, hace poco hemos aprobado la modificación de la tarifa, pero digo, como concepto, son trabajadores. Digo, No, más son allá, propietarios. más Son propietarios de licencias. Ahí te la discuto y te la discuto a fondo, sí, porque vos tenés dos tipos de choferes de taxis. Vos tenés el peón de taxi, que es aquel que no tiene la concesión y la propiedad de la licencia y que trabaja para un propietario. Después podemos entrar a discutir pero el si, tema de si licencia, corresponde o no. el tema de licencia de Mercedes, Déjame terminar la idea. Después podemos discutir si corresponde o no corresponde la relación de dependencia, que a mi criterio sí, pero bueno, en su gran mayoría son monotributistas que trabajan a porcentaje. Y después tenés el licenciatario, que vendría a ser el patrón, que es el dueño o el alquilante, digamos, el concesionante de una licencia de taxi y propietario del bien, o sea, del auto. ¿Sí? Son patrones, son pyme, por llamarlo de alguna manera. sí, Si lo bueno, quiere denominar de alguna manera. es Pero según son cómo se patrones, lo mire no son uno para trabajadores. deslindar responsabilidad, Pero ¿o no no? son trabajadores, Nada son más. patrones. No son trabajadores. Los dueños de licencia, los concesionantes de licencia. Pero muchos, Es muchos, como si vos concesionar la licencia, es como si me dijera que el dueño no sé, de Cocopané o de este nuevo bar que abrió ahí en la 26 y 29 son trabajadores. No, son dueños de licencia. Contratan la concesión de una licencia. está bien, pero Son dueños. algunos trabajan Sí, el para lo que dueño tienen de- licencia. A ver, el dueño, el Es dueño Es esto. el dueño de la fábrica de autos que hace tractores ahí en el acceso, en el costado de la ruta, también trabaja. Pero es un Sí, dueño. pero no sé, porque Tenemos que separar las no sé cuestiones por qué entre un se va- trabajador me y parece un dueño. que ahí está el tema, ¿ves? Ahí está el tema. Cuando no nos hacemos cargo. A vos te tocan la CGT y ya te pones incómodo. Siempre. Y, bueno, pero está bien que te pongas incómodo, pero Siempre. con la idea de mejorarlo, porque si no Seguro. pasa esto. Y Seguro. mejorarlo es la posibilidad de reconocerse. Pero Si para poder algunas cosas mejorarlo- no se hacen bien, pero para bueno, poder- modifiquémosla. Pero para poder mejorarlo tenemos que separar la paja del trigo. Porque no le podemos Sí. pedir a los sindicatos que representen a los patrones. Pero vos sabés que hay gente que está trabajando en cada parada de taxi más allá de los dueños de los autos. ¿Es Sí, así o esos no? son peones. Y bueno, y el que Esos está son el peones. operador, También. y bueno, y alguien se preocupó Bueno, por él. pero vos me estás diciendo que todos los que trabajan son trabajadores. No, no todos son trabajadores. Tenés patrones y trabajadores. Es otra visión que podamos tener ¿sí? distinta y se Porque acepta. si no, entonces mañana, ¿Quién es el periodista acá? Claro. tenemos que empezar a decir que los dueños de las empresas son trabajadores. El dueño de DEN mañana es un trabajador. Son ejemplos totalmente distintos. No, tiene Vos el lo mismo querés rango. llevar, Son vos lo querés propietarios. llevar a ese Son claro. dueños. Me parece que ya la gente se está aburriendo con esta parte. Me parece, no sé, digo. Y no quisiera que pase eso. Digo, porque ya, poner Cuando el la, ejemplo cuando la postura es similar. ajena a la tuya, se aburren. No, no, y quizás sea al revés. Digo, pero por eso vamos a entrar a jugar me parece que... No se chicanee. No, bueno, de eso tenemos un rato largo. No, Hace 35 años que nos conocemos, creo que Digo, tenemos bueno, yo digo que hay trabajadores en el medio
que han quedado librados al azar. Sí, no tienen representación sindical porque no están afiliados a ningún sindicato. Yo te vuelvo a repetir, conozco el tema de adentro. Intentamos hacer un trabajo de afiliación y no lo logramos. El trabajo negro que hay en la ciudad Sí, es enorme. Y mucha gente mira para otro lado. Para otro lado. desgraciadamente. Tenés que ir vamos a la gastronomía, ni hablar. Y sin embargo hay representación. Ese es otro de los temas Vamos que yo a traté comercio dentro de. también. Vamos, a ver. Es otro de los temas que yo A traté ver. en algún Y sin momento. embargo ese tema no se puede En tocar. un congreso. En un Así no congreso lo van a solucionar partidario. nunca. Que no les cayó bien a muchos. En el último congreso del Frente de Todos, que se realizó en el Club Estudiante, yo planteé por qué hace aproximadamente 12 años que desde el Ministerio, la Secretaría de Trabajo de la ciudad de Mercedes, no se hacen inspecciones de detección de trabajo negro en los bares, restaurantes y confiterías de la ciudad. Y no les cayó bien. Y no se hace. No se hace, hace 12 años que no se hace. La pregunta sería por qué no se hace. A ver. Y Creo que la convengamos que la respuesta- gran mayoría de Creo que los si trabajadores- habilitamos, vamos a decir que la respuesta puede llover y La alguna gran gente no mayoría- quiere comprometerse. A ver, yo Pero soy creo que peronista, todos sabemos. pero yo soy peronista las 24 horas, todo el día y todos los días. Si el Estado está funcionando mal, me importa muy poco a qué color político responde. Porque el interés supremo es por sobre las instituciones, es por el trabajador y por el pueblo. En la práctica no es así. Pero yo- es una apreciación personal, ¿eh? Es lo que yo pienso. En la práctica no es así. Bueno, pero por eso mismo Ojalá te digo, cambie. pero por eso mismo te digo, a mí no me Y importa. alguien decía ahí, ¿A ¿quién quién es le el molesta? peronista? Y son todos, la gran mayoría, son todos El peronistas. general Perón decía, todos somos peronistas, el problema es quién actúa cada día. Eso te incluye, Soto. Bueno, Dani, un placer como siempre, muchísimas gracias, porque nunca le esquivás a nada. Me siento con la libertad de preguntarte lo que sea y sé que desde tu lugar y con la mayor honestidad me vas a dar la respuesta de lo que pensás. Los últimos segundos para que le digas a los ciudadanos de Mercedes lo que vos consideres. No, siempre venir al programa está bueno. A nosotros de alguna manera nos sirve en esto de decir lo que estamos haciendo, ¿no? En esta idea generalizada que hay en la sociedad, y por algo está esa idea de que los políticos no hacen nada, y algunos ya toman otras posturas, que los políticos son todos iguales, todos chorros, todo eso, lo que se ve, lo que se escucha. Bueno, nosotros nos corremos de eso, porque también es cierto que acá en Mercedes nos conocemos todos y nos da esa posibilidad de decir lo que pensamos y decir lo que hacemos. Y también decir que mis compañeras de bloque no han podido venir hoy porque tenían también cosas que ver con lo familiar, cuestiones de enfermedad, sino la idea era estar presente acá. Y bueno, y estar atento a lo que nos pregunten, a los mensajes, y con el compromiso muy claro que tenemos y que lo ponemos en práctica día a día, que es trabajar de la mejor manera y estar atentos y receptivos a los problemas que tiene la gente, y si nosotros podemos ser una vía, un canal de solución a esos problemas, bueno, bienvenido, ahí está eso de decir, bueno, pongo mi granito de arena, ¿no? En eso estamos, y también estamos, y esto por ahí más breve, pero quizás para otro programa, en esta idea de recomponer un poco el partido, ¿no? Creo que nos va a hacer bien a nosotros dentro del seno de la UCR, y también poder ser una opción más entre algunos desencantados con el kirchnerismo, por cuestiones obvias, y cierto descontento con Milei, ¿no? También por razones obvias. Así que quizás puedan ver, y trabajaremos para eso, para hacer una opción más en esto que viene octubre, pero nosotros no pensamos en un radicalismo de acá a octubre, sino más a largo plazo, y tratar de fortalecernos muy de a poco,
y ojalá la gente nos vea como esa opción, y el que nos vean tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo día a día, de estar y acompañar. Cortito, ¿con Macri o Gracias. sin Macri? Sin Macri. Bien. Gracias, Gustavo Arzenegui, por tu aporte y por estar del otro lado. Y muchísimas gracias por que te haya gustado el programa. Fundamentalmente el programa lo hace el invitado, porque esa es la idea, hacer solamente un puente, un canal para que los que están del otro lado puedan conocer la opinión del invitado, que es el protagonista de la realidad local. A todos los que están del otro lado, muchísimas gracias. Los invito mañana, si quieren, a partir de las 10 de la mañana en la 103.5 FM La Tribuna, el programa de radio Radar de Noticias. Y si no, el próximo viernes, a partir de las 20, nos volverán a encontrar aquí en la Casa de Soto, en Mercedes Ya, con Radar de Noticias TV. A todos, muchísimas gracias.